¿Y si el mayor obstáculo o problema para el cinematógrafo fuera una idea que todos damos por sentada, los personajes? La nota que estudiaremos hoy dice, abre comillas, el actor se proyecta bajo la forma del personaje que quiere representar. Le presta su cuerpo, su semblante, su voz. Lo hace sentarse, levantarse, andar. Lo penetra de sentimientos y de pasiones que no tiene. Este yo, que no es su yo, es incompatible con el cinematógrafo. Bueno, esa es la nota de hoy. Para Robert Bresson, en los cines hegemónicos el actor no fracasa por falta de talento, fracasa porque intenta ser otro. En esta nota descubriremos a través de 5 ideas clave por qué, a diferencia de los cines hegemónicos, el cinematógrafo no busca personas que representen una vida, sino vidas que se revelen por sí mismas. Este es nuestro espacio diario de lunes a viernes dedicado al libro Notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson. Comencemos. Vamos entonces con la primera idea de la noche. El personaje se interpone entre la persona y la cámara. Bresson describe un proceso concreto. El actor de los cines hegemónicos construye un, entre comillas, yo ficticio y lo coloca delante de sí mismo. A partir de ese momento, el espectador ya no encuentra a una persona, sino a una representación. Es la teoría de Bresson. Esta idea desarrolla una diferencia que apenas habíamos formulado explícitamente. El problema no es el actor, sino la aparición de una identidad intermedia. El personaje actúa como un filtro entre la realidad del actor o la actriz y la mirada de la cámara. Esta reflexión prolonga la nota número 199 que dice, vamos a leerla. Dice, a tus modelos, abre comillas, no hay que representar ni a otro ni a uno mismo. No hay que representar a nadie. Cierra comillas. En esta nota, Bresson formula una consigna, pero en la nota de hoy, que ustedes pueden ver ahí en sus pantallas, pues explica la razón profunda que sostiene esa consigna de la nota 199. Entonces, básicamente, aquí está todo en préstamo, ¿cierto? El cuerpo, el semblante, la voz, ¿cierto? ¿Cuáles son los comandos, ¿cierto? Las acciones que ejecuta, ¿cierto? Pero al final, ese yo no es su yo, ¿cierto? Ese yo que no es su yo, no es representable, no es compatible con el cinematógrafo de Bresson. Entonces, pues en la nota hay que hacer la distinción, evidentemente, pues está hablando de actores o actrices de los cines hegemónicos, o lo que él considera el cine en mayúsculas o teatro fotografiado. Entonces no nos perdamos ahí, ¿cierto? Está hablando de ese tipo de actores. Esos actores pues crearían un personaje que se interpone entre la persona y la cámara, ¿cierto? Es un filtro que, digámoslo así, distorsiona y no deja que la persona real se muestre. Ya lo habíamos hablado en otras notas, no deja que la verdadera esencia, entre comillas, se manifieste, ¿cierto? No deja que ese verdadero yo se muestre. Y como lo hemos dicho varias veces, pues a esos actores y actrices pues les pagan precisamente para que su yo verdadero no se muestre. A ellos les pagan para que sean otros, para que sean el hombre de las 1000 caras, ¿cierto? Para que sean la chica de los 1000 disfraces, ¿cierto? Para que siempre sepan hacer muchos más personajes, ¿cierto? Los creen, los construyan, les den un acento, una voz diferente, un look diferente, un caminar diferente, ¿cierto? Y
y ahí es que se valora pues su profesión. En cambio para Bresson, pues desde la mirada del cine que él tiene, al cual le llama el cinematógrafo, pues es todo lo contrario, ¿cierto? El valor está en que estas personas sean ellas mismas, ¿cierto? En que pongan su presencia ante la cámara, en que pongan su voz, ¿cierto? En que sean lo que son, en que sean, no traten de ser. Entonces, pues bueno, vale la pena volverlo a hablar y a manera de repaso. En Mouchet, la modelo que interpreta al personaje principal, Nadine Nortier, no parece esconderse detrás de un personaje elaborado. Su presencia conserva una inmediatez que Bresson buscaba cuidadosamente mediante su método de trabajo, ¿cierto? Y digo, no parece esconderse detrás de un personaje elaborado, no es que el personaje haya sido mal hecho, deficiente, ¿cierto? Sino que básicamente pues no hay construcción de personaje. Es Nadine Nortier, ¿cierto? Es la modelo, ¿cierto? Diciendo las palabras de Mouchet, ¿cierto? Mouchet es el personaje, Bresson la escogió según su parecido moral, ¿cierto? Su parecido físico, según él, con el personaje que él imaginó en la novela de Bernanos. Vamos con la segunda idea de la noche. El cuerpo deja de pertenecer al presente y se pone en función de las intenciones. Bueno, eso en cuanto a los actores y actrices. Cuando el actor presta su cuerpo al personaje, cada gesto comienza a responder a una intención dramática o a una motivación. Bresson sugiere que el cuerpo deja entonces de existir por sí mismo. Ya no camina porque necesita caminar, sino porque el personaje debe expresar algo con la forma de caminar, o debe narrar algo con la forma de caminar, o debe sugerir una intención oculta con la forma de caminar. Mientras que sus modelos pues hacen la acción de manera desprevenida, ¿cierto? No hay una agenda, no hay una motivación por allá oculta que de todas formas el público terminaría descubriendo, ¿cierto? Según lo que nos ha dicho Bresson a través de varias notas. Esta idea dialoga con la nota anterior, si la recuerdan, la estudiamos anoche, me parece que salió muy bien librada aquella transmisión, se las recomiendo. Dice la nota de anoche, la visión del movimiento produce felicidad. Caballo, atleta, pájaro. ¿Cierto? Fue una nota centrada en el movimiento y más que el movimiento en sí, la visión del movimiento, el ver el movimiento o el dejar ver el movimiento. ¿Cierto? Entonces, básicamente es la imagen del movimiento. Entonces fue una nota con la que yo personalmente quedé muy contento, les comparto eso. También discutimos acerca de esa felicidad, ¿cierto? ¿Esa felicidad es real o es una ironía? ¿Es sarcasmo? ¿Es de alguna manera quizás una especie de broma, una provocación que le juega Bresson al status quo, ¿cierto? Esa pregunta muy de la época por la felicidad, ¿cierto? Lo vemos en una película tal como Crónica de un verano, ¿cierto? De Edgar Morin y Jean Rouge, ¿cierto? Como, bueno, le pregunta a la gente si es feliz, ¿cierto? Bresson podría decir, ¿cierto? Que lo que lo hace feliz a él es la visión del movimiento, ¿cierto? Es la forma prácticamente. Es el movimiento que no tiene intención, ¿cierto? Que no tiene motivación, ¿cierto? Que es el movimiento por el movimiento. Podría ser, ¿cierto? Es una de las formas en las que nos aproximamos a esa idea del movimiento. Entonces, no es la verdad absoluta, puede haber otras aproximaciones, ¿cierto? Otras elucubraciones alrededor de la nota. Bueno, en la nota de hoy, bueno, el movimiento correría el riesgo de convertirse en un signo destinado a comunicar emociones o a dar permanentes explicaciones, ¿cierto? Acerca de la trama o acerca de su sentido, ¿cierto? Su propósito. Bueno,
En el cinematógrafo, el cuerpo interesa precisamente cuando conserva su lógica propia y no cuando se convierte en un vehículo de significados prefabricados. Y eso nos lleva a la siguiente idea. Tercera idea de la noche. Los sentimientos no tienen por qué ser prefabricados. Una de las frases hacia el final de la nota que ustedes ven en pantalla es clave. El actor penetra al personaje de sentimientos y pasiones que no tiene. O sea, que no tiene el actor, ¿cierto? Y se las va a poner al personaje. Bresson no niega la existencia de las emociones, pero sí cuestiona la necesidad de producirlas deliberadamente para la cámara. Recordemos que para él las emociones deben ser construidas en el montaje cinematográfico a partir de relaciones entre imágenes y sonidos, ¿cierto? Relaciones entre imágenes e imágenes, imágenes y sonidos con sonidos. Esto se conecta con varias notas anteriores que hemos leído ya acerca del automatismo, la repetición y el descubrimiento, ¿cierto? Son diferentes métodos de Bresson para llegar a crear asociaciones, ¿cierto? También para deshacerse, como le hemos dicho en varias ocasiones, de motivaciones, de intenciones. La emoción más profunda no siempre nace de una intención psicológica consciente, ¿cierto? No está buscando motivaciones, intenciones, no está buscando ajustar cuentas con su pasado, ¿cierto? Sí, tuvo un suceso positivo o negativo que lo marcó o que la marcó en el pasado, eso no tendría por qué influenciar su presente, ¿cierto? O su manera de comportarse, ¿cierto? Eso no pasaría en el cine o en el cinematógrafo de Robert Bresson. Entonces, ¿cierto? Lo que ocurre en el cinematógrafo no puede nacer de una intención psicológica consciente. Puede aparecer cuando la representación deja espacio para que emerja algo inesperado, algo invisible, pero no a través de las palabras y los gestos codificados. Insisto, sería a través de asociaciones construidas en el montaje cinematográfico. En El diario de un cura rural, la intensidad espiritual del protagonista no depende de explosiones emocionales, sino de la construcción de una presencia contenida de él, ¿no? Pues obviamente, y la construcción de su contexto, los cuales permiten al espectador completar lo que permanece oculto, ¿cierto? El espectador tiene que unir esos cabos sueltos. El personaje no va diciendo qué le ocurre, pero sí vemos que algo le ocurre, ¿cierto? El personaje es bastante reservado, bastante callado, y ahí estaría, ¿cierto? Esa especie de espacio vacío que tenemos que completar como espectadores. Vamos con la cuarta idea de la noche. El cinematógrafo busca una identidad indivisible. Esta nota que ustedes ven en pantalla permite comprender mejor otra intuición de Bresson, la importancia de que voz, rostro, cuerpo y movimiento pertenezcan a una misma realidad, ¿cierto? No vamos a separarlos, ¿cierto? Cosa que ocurriría en los otros cines, ¿cierto? Los cines de los otros, los cines hegemónicos o el teatro filmado que llama Bresson. Si el actor en esos cines construye un yo artificial, esa unidad se fractura. Existe una persona real a la cual se le sobrepone otra, una identidad imaginaria. Entonces ahí tiene que separarse, ¿cierto? Para unas cosas las toma de su verdadero yo, pero otras cosas tiene que ponérselas a ese yo ficticio, ¿cierto? A ese yo que es una fabricación. Entonces ahí no es ni el uno ni el otro, ¿cierto? Como ya lo veíamos también en notas anteriores. El modelo de Bresson en el cinematógrafo no necesita dividirse entre quién es y quién está representando, ¿cierto? No existiría tal separación. La cámara registra una continuidad entre su voz, su cuerpo, sus silencios y sus acciones. Esta idea conecta con la nota número 211
vamos a verla. Esa nota dice: voz y rostro se han formado juntos y se han acostumbrado el uno al otro. Del cual, pues, obviamente ya hablamos en su momento. Incluso dijimos que la unidad no se fabrica, sino se preserva, en vez de separarse. Entonces la nota dice: se formaron juntos, iniciaron juntos básicamente, y se han acostumbrado el uno al otro, ¿cierto? No se sabe si ese acostumbrarse, porque es el verbo que Bresson utiliza, ¿cierto? En vez de haber dicho se acoplaron, pero él dice se acostumbran. Entonces, eso quiere decir que no es ni bueno ni malo, ¿cierto? Que es más bien cuestión de hábito, posiblemente. Entonces, no deben ser separados por procedimientos como, por ejemplo, el doblaje, ¿cierto? La voz y el rostro, ¿cierto? Siempre estarán asociados para Bresson, ¿cierto? En cambio, los otros cines, los cines hegemónicos, el teatro filmado, pues nada más con cualquier pequeño ajuste que haya que hacer en un mercado o en otro, o una traducción, ya pues no hay problema, se separa la voz, se le pone otra voz, así sea en el mismo idioma, y todos contentos, ¿cierto? Para Bresson sí sería pues un crimen, ¿cierto? Para Bresson básicamente la voz de aquel rostro es importantísimo, ¿cierto? Es la manera en que también se ve el alma, ¿cierto? En esa voz respira el alma, ¿cierto? Se siente lo corpóreo, se siente el camino que recorre el aire para salir, ¿cierto? Se siente la esencia, como lo vimos también en otras notas, digamos que la esencia verdadera de aquel ser humano, ¿cierto? De donde viene la voz. Vamos a ver si la puedo encontrar para no parafrasearlo, sino para decir la nota tal como es. A ver, permítanme. Ups, creo que me fui ya muy lejos, pero aquí está. No sé si ustedes la recuerdan, si recuerdan el número de esa nota. Por eso las estamos numerando, precisamente para que no ocurra esto, para encontrarlas más rápido. A ver. Sí, ya está. Es la nota número 95. Dice modelo. Lanzado en la acción física, su voz, partiendo de sílabas iguales, adopta automáticamente las inflexiones y las modulaciones propias de su verdadera naturaleza, ¿cierto? Por eso no podría usar la voz de otra persona, ¿cierto? Básicamente. No sé si ustedes han visto películas dobladas de Bresson, ¿no? Debe ser, pues, un crimen, ¿no? Según estas notas, según estas ideas. Probablemente en España, ¿cierto? Donde la práctica del doblaje, pues, es muy habitual, ¿cierto? Y nos sorprende, pues, a los otros países hispanohablantes, porque pues aparentemente daría la impresión de que nunca hay versiones con subtítulos, ¿no? Pero corríjanme las personas en España, pues yo sé que obviamente sí las hay, ¿cierto? Y sí hay quienes las prefieren, pero también pues hay todo una lógica, ¿cierto? De mercado laboral, y es una profesión pues de mucha tradición, ¿cierto? El ser actores de doblaje, actrices de doblaje. Vamos a continuar con la idea número 5 de la noche. Dice: el verdadero misterio no puede actuarse. Quizás la afirmación más tajante de la nota de hoy sea esta: la parte más valiosa de una persona desaparece cuando intenta convertirse en otra, ¿cierto? Eso sí, ya por sentido común, ¿cierto? Bueno, en 1000 contextos sabemos que, pues, es más conveniente ser lo que se es que ser otro, ¿no? En distintos contextos. Pero pareciera que en aquellos cines hegemónicos precisamente es la regla y no la excepción, ¿cierto? Ser el camaleón, ser otros, preferir ser otros, envidiar a los otros, ¿cierto? Querer ser como ellos. Por eso esta constante transformación, ese deseo hasta de no aceptación, ¿cierto?
de uno mismo. Entonces, ahí quedan varias ideas flotando. Bresson no rechaza únicamente la técnica actoral, va más allá, protege aquello que nunca puede ser actuado, la singularidad irrepetible de un ser humano. El cinematógrafo no inventa un misterio, descubre uno que ya estaba presente, uno que ya existía, ¿cierto? Incluso antes del cinematógrafo, antes de la película. En Al-Azhar Baltasar, incluso los personajes más cotidianos conservan una opacidad que ninguna actuación explicativa puede disipar. No existe el esfuerzo por justificar sus acciones o clarificar las causas o los propósitos que tienen. Esa reserva forma esencial de la, entre comillas, experiencia bressoniana, ¿cierto? Si le podemos llamar así, ¿cierto? O le podríamos llamar estilo, ¿cierto? Todo lo que no es técnica, como nos diría Bresson. Entonces, bueno, esa ha sido nuestra nota de hoy. A manera de conclusión, podemos decir que esta nota no propone simplemente reemplazar actores por modelos, ¿cierto? Sino que, pues, obviamente hay algo mucho más de fondo. Propone cambiar nuestra idea de lo que significa filmar a un ser humano, ¿cierto? Y eso, pues, lo podemos extrapolar a diferentes tipos de prácticas. Si ustedes ahí están viendo este video y también trabajan con otras personas, trabajan con actores, actrices, como le llamen, actores naturales, no profesionales, ¿cierto? La etiqueta la ponen ustedes, ¿cierto? Si no trabajan con IA, ¿cierto? Con inteligencia artificial, sino que sí están todavía trabajando con las personas, entonces pues se habrán hecho estas preguntas, ¿no? Acerca de cómo aproximarse a ellos y ellas, ¿cierto? Cómo dirigirlos, porque pues la idea es que ustedes pues también pues sepan diferenciar, ¿cierto? Lo auténtico de la falsedad, ¿cierto? Entonces no se trata de decir, bueno, rechazo la IA, pero entonces también voy a dirigir a unas personas que están reproduciendo falsedades, ¿cierto? Entonces sería un despropósito, ¿cierto? Otros podrían decir, bueno, yo quiero usar la IA, pero entonces quiero buscar la autenticidad que los seres humanos falsos o llenos de convenciones de la falsedad no me dan, ¿cierto? Y serían unas posturas totalmente opuestas, pero válidas, ¿cierto? Entonces, es más bien no tener prejuicios, ¿cierto?, contra ninguna herramienta o técnica, sino más bien tratar de ver cuáles son las imposturas al usar aquella técnica, ¿cierto?, de lo que se ha visto, de lo que ya se ha hecho, ¿cierto? Porque hay personas bastante críticas, por ejemplo, en Internet, que dicen, bueno, pero la IA está robando ideas, ¿cierto? Está tomando modelos estadísticos, ¿cierto? Pero también hay seres humanos que son especialistas en robar ideas, ¿cierto? Que siempre lo han hecho, que siempre han creado a partir de lo que hacen otros y sin ningún pudor, ¿cierto? Sin ningún crédito tampoco. Entonces, pues son conductas que pueden estar tanto en un ser humano como en una máquina. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer para que estas prácticas sean más transparentes, ¿cierto? Ya sea cuál sea la herramienta que utilicemos. Para Bresson, el actor o actriz añade una identidad ficticia que se posiciona como un filtro entre la cámara y la persona. El cinematógrafo intenta recorrer el camino contrario, retirar todo aquello que impide el encuentro directo con una presencia irrepetible. Por eso, insiste una y otra vez en el automatismo, la repetición, la naturalidad de la voz, la unidad entre voz y rostro, la unidad entre cuerpo y movimiento y la renuncia a representar. No busca vaciar al modelo de humanidad. Por el contrario, busca liberarlo o liberarla de la obligación de fabricar una humanidad para el espectador. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio de reformular esta nota, a ver si la podemos asimilar de otras maneras, muy a conciencia y también a conveniencia, ¿cierto? A ver cómo nos puede servir ya a cada una en la práctica diaria. Podríamos convertir esta nota que ustedes están viendo en un
No pidas a una persona que se convierta en otra. Crea las condiciones para que delante de la cámara pueda aparecer aquello que solo existe cuando deja de representarse. Bueno. O podría ser una nota quizás más condensada, podría ser: el cinematógrafo no necesita personajes convincentes, necesita presencias que no oculten su misterio bajo la máscara de un personaje. ¿Cierto? ¿Hasta qué punto los personajes ocultan o más bien revelan? ¿Cierto? Entonces no sé qué dirán mis amigos actores, mis amigas actrices acerca de esta nota y de estas pues posturas siempre tan radicales de Bresson, ¿cierto? Ahí él se mantuvo durante décadas con estas ideas siempre firme, ¿cierto? Sin titubeos, ¿cierto? Sin ceder ni un milímetro. Lo vemos también en el libro de entrevistas del que pues solemos hablar en ocasiones. También expandido algunas de esas ideas o se las dice a quien tenga que decírselas, ¿cierto? Cortantemente, fríamente, en la cara, ¿cierto? A distintos entrevistadores con los que ha tenido que lidiar, ¿cierto? Unos amigos, otros para nada amigos. Entonces ahí está, este libro es Bresson por Bresson, el libro de las entrevistas entre 1943 y 1983. Se los recomiendo, es como el mismo libro de notas sobre el cinematógrafo, pero ya les he dicho, es como si viniera en forma de diálogos, ¿cierto? Con los entrevistadores. Entonces, pues esa es digamos que la combinación perfecta, ¿no? Si a ustedes les gusta el cine, los parámetros, las formas, entonces pues ahí tienen para deleitarse leyendo estos dos libros y por supuesto viendo las películas de Bresson. En la miniatura o la imagen que se usó para este video, pues tenemos un plano de las damas del bosque de Bolonia, ¿cierto? Pues sabemos por las entrevistas que Bresson pues tuvo bastantes roces con la protagonista, con María Casares, pues que sí era una actriz de institución, ¿cierto? De formación académica, originaria de España, pero que se nacionalizó en Francia, ¿cierto? Porque su padre tuvo que huir en el exilio. Entonces, pues ella trabajó con la comedia, la comédie francés, corríjame si lo dije mal. Y bueno, y es una actriz en el sentido de pues la tradición teatral, las tradiciones de Shakespeare, ¿cierto? Distintos dramaturgos de renombre. También tuvo una relación a través de muchos años con Albert Camus y pues actuó en varias obras escritas por Albert Camus. También de Sartre, de Chekhov, ¿cierto? Entonces pues tiene todo un bagaje de las tradiciones teatrales con las que Bresson no lidia, ¿cierto? Entonces, claro, obviamente tenían que chocar y Bresson pues también a raíz de ese encuentro, de esos choques, pues desarrolla básicamente su sistema, el cinematógrafo, ¿cierto? Ya no tiene que argumentar de la nada, ¿cierto? A una persona que pues no tiene la culpa por pensar diferente, porque ha sido educada en las convenciones, en la tradición. Entonces, pues ya teniendo un sistema escrito, desarrollado, estructurado que lo respalde, pues ahí va a empezar, sí, a desarrollar su visión de cine tal y como la concibe, ¿cierto? Como la sueña prácticamente. Entonces, esa es básicamente la invención de Robert Bresson, citando el título del libro de Colin Burnett. Entonces, Bresson, bueno, una de las invenciones, ¿no? Porque Bresson ya venía de inventarse como artista, como cineasta, después de otras evoluciones, ¿cierto? A partir de otras artes. Recordemos pues que él empezó también como pintor, como fotógrafo, ¿cierto? Fotógrafo tanto artístico como comercial. El lado comercial, pues, trabajando para Coco Chanel, siendo fotógrafo de accesorios, de moda, ¿cierto? De modelos, pero ya no modelos bressonianos, sino los modelos, pues, de la moda. Entonces, pues, también hace la distinción tajante entre cine y cinematógrafo, entre los modelos de la moda y entre
una llamada telefónica en este momento, no voy a contestar. Y entre los modelos de la moda y pues obviamente los modelos de su cinematógrafo. Entonces declinemos esa llamada porque pues, no es el momento. Nunca llama a nadie y preciso en un directo si llama. Bueno, entonces esa sería la evolución que tiene ahí Bresson gracias pues a esa experiencia con María Casares en ese rodaje de Las Damas del Bosque de Bolonia, que de todas maneras es una gran película, ¿no? No es por desmerecer, pues eso es esa y Los Ángeles del Pecado, que fue la anterior, la primera que hizo Bresson, pues como largometraje ya había hecho un corto llamado Les Affaires Publiques, básicamente una década antes, y es de corte surrealista, ¿cierto? Pues si lo podemos así etiquetar como para hablar más de los largos. Pues Las Damas del Bosque de Bolonia y Los Ángeles del Pecado son películas muy dignas, ¿cierto? Muy bien hechas, ¿cierto? Muy en la tradición francesa del momento, ¿cierto? Trabajar con actores de profesión, actrices de profesión, de todas formas no falla ahí Bresson, ¿cierto? No podemos decir él hizo unas películas deficientes porque siempre tuvo una mirada distinta. No, nada, él lo hizo como si fuera un director también de esa tendencia, ¿cierto? De ese tipo de clasicismo, de ese tipo de academicismo, si le podemos llamar así, ¿cierto? Entonces, de todas formas, cuando adopta su propio sistema, también es virtuoso en su sistema, ¿cierto? Entonces, es básicamente un creador que en cualquier tipo de sistema pues haría obras sobresalientes. No hay comentarios, pues a veces les he dicho que los dejemos para el final, entonces sería pues óptimo si en algún momento, pues ahora que ya terminamos la nota, pues ya podemos hablar de otras cosas, si ustedes lo desean, si tienen ganas de hacer algún comentario sobre María Casares, sobre el sistema de Bresson, ¿cierto? Sobre el movimiento, algo que no haya sido dicho anoche, que fue una nota, me parece que de aquellas para enmarcar, no porque haya fluido, pues bueno, hay varias que fluyen, pero más que todo por acercarnos al movimiento, ¿cierto? Este es un canal de cine, una serie de directos sobre cine, y a veces no hablamos de lo más cinematográfico, ¿cierto? De lo más cinético, ¿cierto? Que es el ritmo, movimiento, ¿cierto? No hablamos de esas cosas que son pues, realmente las que distinguen al cine de otras artes. Y pues como decíamos anoche, obviamente en la pintura hay movimiento, en la fotografía fija hay movimiento, ¿cierto? Pero pues es un movimiento representado de otra forma, abstraído de otra manera, ¿cierto? Está ahí presente, está quizás sugerido, ¿cierto? Está en potencia, está de todas formas mostrado de otra manera, pero en las imágenes de movimiento, pues ahí está ocurriendo, ¿cierto? No sé, también puede sugerirse, pero también puede estar en proceso, ¿cierto? A través del tiempo. Entonces, pues hacíamos esa distinción, ¿cierto? Mis amigos pintores, pintoras saben que también pues, el movimiento está presente en la pintura. E, irónicamente, puede haber pinturas que tengan más movimiento que películas, ¿cierto? Puede haber, pues nada más, el desnudo bajando las escaleras de Marcel Duchamp, ¿cierto? Puede tener más movimiento que, qué sé yo, que una película de Pañol. Bueno, por hacer la referencia a André Bazin también. Entonces, eso ha sido todo por hoy. No sé si alguien quiera hacer alguna observación. Estoy muy atento a sus comentarios, incluso después del video. Si alguien deja alguna petición, queja, sugerencia, también está una nueva versión del tráiler del canal. Tiene ya traducciones a otros idiomas. En principio, pues, cuando se habla en español, nos han agregado, inglés y portugués. Entonces, pues, está
Están aceptables esos doblajes, hablando precisamente de la separación entre voz y rostro, ¿cierto? Ahí están. Son otras épocas, ¿cierto? También hay que ver cómo mediamos, ¿cierto? Cómo negociamos para llegar a otros públicos. Entonces, pues ahí sería muy interesante también que nos escribieran de otras culturas, de otros continentes, de otros países, ¿cierto? Donde el español pues no sea precisamente la lengua oficial. Ya escribió una persona de Corea, ¿cierto? Corea del Sur. No recuerdo el nombre porque tenía un nickname, ¿cierto? Un alias. Entonces no lo recuerdo, pero esa persona pues solicitó que se agregaran subtítulos en coreano para estas transmisiones de Bresson. Entonces muchos saludos a él o ella si está viendo esta transmisión. En el futuro, pues imaginaría yo que puede haber hasta traducciones en directo, ¿cierto? En vivo. Eso podría ser muy interesante. Entonces, nada, lo bueno de estas tecnologías, ¿cierto? Es que siempre están planteándose retos, siempre están tratando de solucionar problemas como herramientas, ¿cierto? Problemas técnicos que a cada persona le pueden funcionar, le pueden servir de distintas maneras, ¿cierto? En este caso, pues, se trata de hacer un programa educativo, de alguna forma, un programa de divulgación de contenidos, de libros, de películas. Entonces, aparentemente, podría ser quizás más pertinente, ¿cierto? Más necesario que otros contenidos que, pues, lo que hacen posiblemente sea robar el tiempo y distraer, ¿cierto? Más que tratar de aportar algo. Entonces, les agradezco mucho el haber estado ahí presentes, el haber entrado y salido de esta transmisión. Si se quieren quedar en algún momento, ya saben que estamos aquí de lunes a viernes, más o menos a la misma hora, a veces más temprano, a veces más tarde, depende de qué tan larga es la nota, sí, honestamente, porque hay notas que necesitan más preparación, necesitan una verificación, como, uy, ¿será que digo esto? No lo digo, voy a investigarlo con más calma, ¿cierto? Entonces, pues es parte del proceso, como dicen por ahí. Eso sería todo. Mañana nos veremos con la nota del jueves. Es otra nota así también muy breve. Esa tiene 2 renglones, básicamente. Entonces, es una nota sencilla. Creo que no nos demoraremos tanto, igual que la del viernes. Sin embargo, la nota que estudiamos el lunes fue larga, ¿cierto? Acerca de esta dicotomía, ¿cierto? Que Bresson señala en estos cines hegemónicos, ¿cierto? No son ni absolutamente realistas porque son teatrales y convencionales, pero tampoco son absolutamente teatrales y convencionales porque son realistas, ¿cierto? Entonces fue una nota también interesantísima, ¿cierto? Planteando siempre las paradojas, tratando de señalar contradicciones cada vez que las encuentra Bresson. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí. Les recomiendo seguir explorando el canal, las listas de reproducción, los videos antiguos. También hay cosas muy interesantes acerca de André Bazin. Hay una lista también con varios videos sobre Sergei Eisenstein y contemporáneos y sus textos. Entonces, esa tiene por ahí investigaciones que tomaron tiempo y que vale la pena revisar. No siendo más, me despido. Que tengan una excelente noche. Entonces, nos vemos mañana jueves.